Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Darío García, analista de la firma. Muchos de vosotros seguros que ya me escucháis tanto en las aperturas de mercado que tenéis en la plataforma como en los morning meetings, aquellos que bueno, pues asistáis en directo. Vamos a dar un par de minutos, bueno, unos minutillos para que los inscritos que quedan pendientes por entrar puedan hacerlo. Y bueno, confirmarme que se ve bueno, pues la cabecera de mejorar las perspectivas económicas con las novedades del Brexit y la guerra comercial y que bueno, pues me escucháis con claridad. En cuanto bueno, pues pasen este par de minutitos, daremos comienzo. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo al seminario. No quiero hacerlo muy extenso porque básicamente es un poco la proyección que está teniendo las preocupantes sinergias que está teniendo sobre todo la renta variable con respecto a la renta fija en términos de precio, es decir, cómo se ha ido encareciendo la renta fija al mismo nivel o en proporción a lo que han ido subiendo los principales selectivos del mundo. Vamos a tomar como referencia simplemente por saber un poquito lo que ha hecho también el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, pues en Europa tomaremos la referencia del DAX alemán y en el caso de Estados Unidos el SP500. Primero porque el VIX o el VOLX en nuestro caso es el que hace referencia a la volatilidad media del último año bueno, pues del índice americano y bueno, pues entiendo que es el más visual o el que podemos tomar más referencia para, bueno, pues para poder hacer una observación en la medida de lo posible sobre la evolución de estos índices. Vamos a activar la pantalla para que no se nos olvide y podamos verlo, ¿de acuerdo? Y básicamente el comentario que tenemos o el comentario que pretendo un poquito explicar o hacer entrever es que si bien tomando como referencia el DAX alemán, aunque puedo sacar ahora mismo
el gráfico del S&P 500, perdón, que también está preparado, veremos una tendencia muy similar, pero el comportamiento inicial de los índices después de tanto la crisis de las .com como de la crisis subprime, pues el comportamiento ha sido diferente porque el comportamiento de los bancos centrales de referencia, tanto en Europa el BCE como en Estados Unidos la Reserva Federal, han sido muy diferentes. En primer lugar, lo que ha ido haciendo la Reserva Federal, perdón, el Banco Central Europeo, por centrarnos en el gráfico de Alemania, es hacer una progresiva bajada de tipos de interés de manera pausada pero constante para intentar, bueno, pues inyectar o mejorar las perspectivas económicas o intentar apoyar la recuperación económica del sector privado en Europa. Y eso, el perjuicio que hemos tenido en Europa es que a la hora de, bueno, pues plantearnos retomar subidas de los tipos de interés, prácticamente sea inviable, al menos ahora mismo en el corto plazo, porque coyunturalmente el Banco Central Europeo ha sido el suelo sobre el que se ha ido construyendo la recuperación durante todos estos años. Y claro, cuando le quitas a una silla de 3 patas una de las patas que es fundamental, pues la silla cede y cae. Incluso una silla de 4 patas, por seguir con la misma metáfora, cuando le quitas una pata pierde esa estabilidad porque no están exactamente alineadas geométricamente hablando de manera equidistante. Entonces, la proporcionalidad con la que el Banco Central Europeo ha actuado ha sido mucho más intensa que con la que lo ha hecho la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal directamente cuando hubo la crisis subprime bajó los tipos a cero y luego fue paulatinamente subiéndolo acorde a la mejora de las perspectivas económicas y las proyecciones económicas de Estados Unidos. Eso no quiere decir que ahora, pues entre la guerra comercial muy presionada por parte de Donald Trump, también hay que decirlo, para forzar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés para mejorar la competitividad exterior, hacer un dólar mucho más barato y que sea más barato bueno, pues, invertir desde el exterior en Estados Unidos como realizar operaciones comerciales con el país americano, ¿no? Mientras que, bueno, el Banco Central Europeo ha servido más de apoyo y de reserva para evitar que, bueno, pues sobre todo el sector financiero, que es el que más peso tiene en Europa, junto con el industrial, principalmente apoyado por Alemania, lógicamente, pues se viera debilitado de cara pues, a afrontar pues, políticas macroeconómicas como la que estamos teniendo ahora. En el gráfico, como podemos ver, tanto la crisis.com como la crisis subprime, más o menos en término medio, si hacemos la proyección que está aquí marcada con la extensión temporal de Fibonacci, pues la crisis subprime, que tardó prácticamente pues podemos decir, aproximadamente dos años en completarse hasta llegar a los mínimos. En total, el ciclo de recuperación a los mismos niveles de diciembre de 2007 nos ha llevado en Europa 6,5 años, 6 años y medio en conseguirlo. Y luego tomando como referencia, punto de partida, el tiempo perdido, pues básicamente a finales del 2018 se han cumplido otros 6 años y medio. Pero, como podemos ver, lo que he puesto de color azul es un poco haciendo referencia a la evolución bursátil, perdón, del índice. Pero yo lo que quería mostrar y que es lo más preocupante, sobre todo porque es lo que denota qué tipo de crisis nos va a sorprender o no a sorprender, sino más bien saber por dónde van a venir los tiros, por dónde es. Pues bueno, si podemos prestar atención aquí a la derecha, donde hay otro eje de coordenadas en referencia al bono alemán, si le damos a ver al bono alemán, pues vemos una evolución lineal, una proyección positiva de cómo ha ido evolucionando el índice, que es la renta variable, con el precio de la renta fija. ¿Cómo es posible que habiendo tantas emisiones de renta fija por parte de todos los Estados miembros, en este en concreto es el de el 10 años alemán, cómo es posible que el precio de la renta fija se haya incrementado incluso con una pendiente muchísimo más acentuada que la de la propia renta variable? Eso es porque hay un posicionamiento neto tremendamente grande a preservar capitales
vía renta fija con los cupones que paga en este caso el Estado alemán. ¿Qué pasa? Que como las emisiones se hacen a un cupón fijo, luego el interés real, lo que se conoce como la yield de los bonos, pues ha ido en detrimento tanto como que a determinados plazos temporales la deuda alemana tiene tipos negativos. De hecho, en algunos casos la gente está pagando dinero por preservar el capital, por no asumir ningún riesgo. Pero veremos qué tipo de riesgo, porque si estamos viendo que básicamente las emisiones de renta fija no premian al inversor o a los bonistas que las adquieren, pues ¿qué es lo que va a pasar? Si establecemos una línea entre los mínimos que coinciden, vamos a quitar en la línea del bono alemán, el mínimo histórico cuando fue la crisis o el fin de la crisis de las .com, que tardó prácticamente 3 años en completarse o empezar a recuperarse el mercado, y el mínimo subprime, que fue prácticamente en los mismos plazos del mes de febrero o marzo, pero en este caso en el 2009, pues podríamos tirar una línea que nos podría indicar niveles de soporte en caso de que hubiera algún tipo pues de soporte hacia el cual el DAX alemán en este caso pudiera retroceder de cara a una posible, probable sería otro concepto diferente, posible, ahí está, porque hay unos incrementos de emisiones de deuda brutales, incluso para cubrir las garantías de las emisiones de las operaciones de repo que hemos visto en Estados Unidos recientemente. Ese tipo de operaciones aquí en Europa también se suceden, y el bono que utilizan de referencia es el alemán, porque es el que se utiliza, muchos de vosotros sabréis, para calcular la prima de riesgo de los países de la Unión. Sabéis que la diferencia de los tipos de interés de los bonos del país de referencia, que es Alemania, frente al país que se analiza, en tanto por cien, o en puntos básicos, mejor dicho, establece la prima de riesgo de un país frente a otro. En este caso el alemán, porque es el que se toma de deuda como de deuda libre de riesgo, ¿no? Que es la deuda soberana alemana. Pero bueno, eso de libre de riesgo en términos teóricos se sigue aceptando, pero en términos reales pues estamos viendo que emisiones o un precio del bono que suelen emitirse a la par, que coticen a 174, cuando se emiten a la par, quiere decir que se emiten en base 100, pues que esté incrementado el precio de los bonos un 74%, bueno, pues desde que se emiten, y ahora mismo el líquido, lo que fluye en el mercado secundario de deuda, pues tiene esos niveles de precios, pues algo nos da que pensar, ¿no? En este caso, si nos vamos a Estados Unidos con un gráfico muy similar, vamos a ver ciertas diferencias, porque si analizamos la retrocesión de Fibonacci desde la caída, desde la última gran crisis, que fue la crisis subprime hipotecaria, ¿no?, que afectó a todos los países directa o indirectamente, desde esta última gran caída, el DAX alemán ha encontrado precisamente la resistencia en esa retrocesión, que es el gran movimiento desde el 100% hasta el 161,8, de máximos de 13.853, ¿no? Sin embargo, el tema de Estados Unidos es más preocupante, porque hace ya bastante tiempo que el 161,8% de la retrocesión de Fibonacci ya se superó. De hecho, los máximos del SP500 ahora mismo están establecidos en torno a los 3.032 puntos, y ahora mismo, según estamos viendo, la cotización del SP ha vuelto a cotizar, está cotizando el futuro por encima de los 3.000 puntos del índice. Exactamente el mismo criterio, mientras que la Reserva Federal aplicó tipos cero desde el principio y luego han ido recuperándose poco a poco para volver a recortar, para ajustarse a la coyuntura internacional. Vemos como en este caso la subida de la deuda americana fue mucho más acentuada, pero sí que ha habido luego esas divergencias que suele y debe haber entre el precio del bono o de la renta fija con respecto a la evolución bursátil de la renta variable. Sin embargo, desde que ha vuelto esa política o el programa de bajada de tipos de la Fed, aunque lo he puesto aquí en grande, voy a intentar ponerlo un poquito más pequeño para que lo podamos un poquito ajustar en el plazo. Desde que ha empezado ese programa de bajada de tipos de la Fed, y desde que hemos visto la última gran caída del último trimestre del 2018, que es esta pequeñita caída de aquí, pero que a nosotros, lógicamente, en el corto plazo nos ha parecido pues un gran batacazo, ¿no?
si comparamos con lo que fue la crisis subprime y desde luego lo que fue la crisis.com, lo que nos ha pasado a finales del 2018, pues apenas es un rasguño, sobre todo porque lo que le ha costado luego al SP recuperar todo lo perdido, pues ha sido prácticamente lo mismo que tardó en perderlo, un trimestre. En el primer trimestre del 2019 ya había incluso superado los mismos niveles de cotización previos a esa caída. Sin embargo, como podemos ver en la cotización del bono a 10 años americano, el T-Note, la subida del precio ha sido espectacular. ¿Por qué? Porque ha habido ese programa de bajada de tipos de interés que hace que el dinero sea mucho más barato, que de hecho los bancos tengan que sufrir mucho más para poder alcanzar la rentabilidad a través de los productos de consumo que suelen ofrecer los bancos, préstamos personales, hipotecas, etcétera, etcétera. Hayan tenido que volver bueno, pues a competir incluso en términos de comisiones por cualquier tipo de gestión que no requiera, lógicamente, un servicio financiero para, bueno, pues sacar rentabilidad o incluso hacer fusiones o adquisiciones de otras entidades más pequeñas para crecer de manera inorgánica. Entonces, mientras que la Fed lo que propició los tipos cero fue que hubiera una gran subida, pero luego una gran corrección, si lo comparamos con el caso del bono alemán, del bono alemán, ya empezamos desde el principio con una política baja, pero los quantitative easing del BCE han hecho que la evolución de la emisión o del precio del bono a 10 años alemán haya sido mucho más constante y, de hecho, la burbuja que se está montando respecto a la deuda, los bonos de renta fija o la deuda soberana, sea mucho más grande o mucha más gorda, si me permitís un poquito la expresión, en Europa que en Estados Unidos, porque mientras que la política que llevó la Reserva Federal permitió luego a las entidades, a las empresas, a los componentes de cada uno de los tres índices, en este caso tenemos al SP500 como referencia, lógicamente a tipos cero, que cada uno lógicamente ajuste sus balances para luego volver a remontar en una economía normal de crecimiento donde deben tener los tipos de interés, pues lógicamente entre un 2, 2,5, que es lo que ha tenido en este caso la Reserva Federal antes de la crisis y donde la ha llegado a tener antes del programa de bajada de tipos de interés. Recordemos que a finales de mes está prevista otra bajada de tipos que probablemente nos indiquen una subida en los precios de la deuda, si lo podemos poner por aquí, hacia estos niveles, ¿no? Por encima incluso de los 130 que bueno, pues ha llegado a tocar en diferentes momentos de su cotización. Entonces, importantísimo el tema de la proyección económica, en donde tenemos a China, por un lado, que los datos del PIB son los peores en 30 años, donde las balanzas comerciales de los principales países de exportadores o de referencia a nivel internacional, como son Corea del Sur o Japón, incluso China, pues hayan visto reducida su balanza comercial a niveles que en algunos casos no se habían visto nunca. Hay que tener en cuenta que en el caso concreto de China, que es un poco particular porque es un país que ha pasado de ser un país principalmente agrario a ser una gran potencia económica mundial, porque el salto del modelo de la revolución industrial pues lógicamente se ha favorecido de la inversión extranjera para saltarse, digamos, determinados pasos evolutivos y, lógicamente, en términos de costes, que lo han permitido pues situarse a donde está. ¿Qué pasa? Que China ya no es un país que crezca a doble dígito. De hecho, debería tener unos porcentajes de crecimiento más moderados en base a sus semejantes dentro de la situación económica mundial. Estados Unidos, Japón, los crecimientos medios de la eurozona. Lo que pasa es que el mercado más maduro de todos es el europeo, y el europeo ha sido durante la segunda mitad del siglo XX un país, bueno, perdón, una agrupación o una unión económica y monetaria, bueno, pues que ha crecido a pasos agigantados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora mismo es un país que es más exportador de capitales para hacer inversión externa en el extranjero y principalmente también recibir bienes
de consumo, principalmente del extranjero. Los únicos bienes que Europa realmente exporta son los bienes de valor de alto, de valor de medio y alto valor añadido. Es decir, nosotros hemos invertido muchísimo en tecnología, lo que ha hecho que principalmente el sector industrial en Europa sea la fuerza y la bandera a la hora de, bueno, pues saber en qué situación y en qué momento se encuentra Europa respecto al resto del mundo. En este sentido, pues estamos viendo que hay varios frentes. Primero el del Brexit y también quiero denotar este pequeño circulito verde y esta pequeña caída, si podemos hablarla de caída, vamos a quitar el gráfico del boom, esa pequeña caída fue la votación del referéndum en la Unión Europea. Luego, estas dos caídas siguientes, esta de aquí y esta de aquí, me acuerdo perfectamente porque veo más o menos las fechas, son los dos referéndum, perdón, este fue el referéndum y estas dos fueron las dos votaciones fallidas cuando estaba Theresa May en el gobierno y que fueron rechazadas por el Parlamento para aceptar un acuerdo de Brexit suave. Ahora mismo estamos en una coyuntura o en una situación en Europa en donde ya se ha confirmado que hoy no va a haber votación. ¿De acuerdo? Si habéis podido ver las noticias, habréis visto que en el Breaking News de hace nada, Berkov ha confirmado que hoy no habrá voto significativo y que habrá que esperar a mañana para ver efectivamente qué es lo que sucede. ¿Vale? Otra de las cuestiones, y que también vienen a colación del comentario bueno, pues de este seminario, tenéis una noticia tremendamente importante y tremendamente interesante sobre el SP500, un poco por tener una referencia gráfica, que se llama Actualización macroeconómica viviendo al límite. Aquí viene un poco lo que hemos redactado, ¿vale? Explicando cómo es posible que con los índices en máximos históricos, los PMIs, los índices de producción manufacturera industriales a nivel mundial, estén en niveles mínimos a los que había en 2012. ¿Qué es lo que pasó en 2012? En concreto en el SP500. Vamos a ver si lo encontramos. Quitamos esto por aquí, marcamos para poder, bueno, aquí. Son estos niveles. Realmente no ha pasado nada, pero es el final de lo que se supone que fue la crisis subprime después de la primera corrección, confirmando que, bueno, pues habíamos salido, bueno, al menos Estados Unidos había salido de la crisis subprime. Recordemos, pues todo esto de Bear Stearns, Freddie Mac y Fannie Mae y Freddie Mac, ¿vale? Todos estos bancos que han servido para ser como el banco malo, como la Sareb aquí en España, y desde entonces el S&P 500 no ha hecho más que subir. Entonces, ¿cómo es posible que nos encontremos en unos índices de producción manufacturera mínimos, mientras los índices bursátiles están en máximos históricos? Es decir, esto tiene que ver con el apoyo que están recibiendo, el apoyo que está recibiendo la economía a nivel global por parte de sus respectivos bancos centrales. Ahora mismo nos encontramos en una tesitura global de que absolutamente todos los bancos centrales, todos sin excepción, perdón, de aquellos que no pueden bajar más tipos, como son, por ejemplo, el Banco de Japón. Recordemos que Japón, bueno, pues tiene un poco una situación peculiar, que es a la que se asemeja, de hecho, a lo que se está asemejando la política del Banco Central Europeo, es decir, a una política de tipos cero o negativos, que para luego remontar la economía le va a resultar prácticamente imposible. Emisiones de deuda con unos tipos reales en negativo. ¿Quién va a querer comprar bonos? Sin embargo, parece que a muchos inversores, sobre todo institucionales, eso les da igual, porque saben que va a haber un momento en el que va a haber una gran caída, porque eso es normal y lógicamente será de deuda soberana, y lo que habrá será una quita entre países, una quita entre aquellos que son acreedores de deuda y aquellos que son, perdón, bonistas de deuda y aquellos que son tenedores de deuda. De manera que si yo te debo 10 y tú a mí me debes 5, realmente yo de manera neta yo te debo 5 y hacemos una eliminación de bonos.
esa básicamente será la estructura. Y como hay una política tan agresiva de emisiones para poder financiar determinadas pues estructuras económicas, como son, por ejemplo, en Alemania, como está siendo también en España, o en países donde ha habido unas emisiones de deuda brutales por parte de gobiernos, principalmente de vertiente extremista, tanto hacia un lado como hacia otro, como ha pasado, por ejemplo, en Italia o como ha pasado en Grecia después de la crisis, pues son países que tienen una prima de riesgo tremendamente grande porque sus tipos de interés son tan bajos que en comparación al tipo de interés real de un alemán, pues tienen esas primas de riesgo. En el caso de Estados Unidos hay que prestar muchísima atención porque, lógicamente, estamos en una política muy agresiva por parte de Donald Trump para presionar a la Reserva Federal a bajar tipos. Y todavía nos quedan dos. Una que básicamente se ha confirmado que tendrá lugar. Si nos vamos a la página del countdown del FOM, que es donde la bolsa del CME, pues podemos ver las previsiones que hay de bajadas de tipos. Para el día 31 de diciembre, esta es la probabilidad de que pasen los tipos del 1,75, 2% al 1,5, 1,75, perdón, un 92,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que los tipos van a bajar con total seguridad otros 25 puntos básicos. Entonces, estamos en una coyuntura que todavía se sabe por dónde va a reventar, porque va a ser a través de la deuda. No se puede hacer emisiones de deuda de tanto calibre y tener una política de tipos de interés bajos, porque entonces lo que estamos haciendo es directamente pues, crear una liquidez iba a decir absurda, es más bien abstracta, que a la hora de decir, oye, pero este dinero realmente tiene valor, pues cuando se elimine la deuda o se cree, pues se estructure la deuda neta real, es decir, como comentaba, un poco de manera, pues un poco bruta, si yo te debo 10 y tú me debes 5, eliminamos la diferencia y realmente nos quedamos con que yo solo te debo 5, ¿no? Pero mientras tanto ha habido una destrucción de dinero de 5 por un lado y 5 por el otro. Entonces, eso es lo que realmente lo que va a pasar. Entonces, estamos en una situación muy peculiar porque no es normal que la deuda se incremente en precio, incluso con unas elasticidades o unas inclinaciones, ¿no? Pendientes incluso más elevadas que lo está haciendo la renta variable, ¿no? Entonces, en este sentido, el comentario que aparece en la noticia de actualización macroeconómica viviendo al límite es realmente lo que pues nos permite indicar que en situaciones en las que a nivel industrial hay una desaceleración económica brutal, donde hay reducción de demanda, la oferta, lógicamente, tiene que reducir la producción para ajustarse a los nuevos precios, eliminar estocaje, básicamente una destrucción de riqueza en absolutamente todos los resquicios de la economía, tanto a nivel industrial, que los PMI son los de referencia, como en los países principalmente que generamos servicios como España, ¿no? Y toda la vertiente de Europa, España, Portugal, por supuesto, Francia, todo lo que queda entre Italia y España, y por supuesto Italia, ¿no? Y bueno, pues ya nada que decir de Grecia, que a nivel del entramado industrial productivo prácticamente es cero, ¿no? En proporción a, por ejemplo, lo que es Alemania, es todo servicios, y lógicamente pues esto va a generar pues ya está generando, ¿no? Unas debilidades que, pues están a la espera de determinadas coyunturas internacionales, como son, en primer lugar, el devenir de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde, pues parece ser que si se alcanzan los puntos clave de la fase 1, pues podríamos esperar pues una segunda fase un poquito más favorecedora, pero lo que sobre todo más preocupa, y tenéis aquí en la noticia, ¿vale?, es que el crecimiento en China se ha desacelerado, pero viene a colación a lo que comentaba. China ya se ha posicionado como uno de los países líderes a nivel mundial y es lógico que por la madurez que ha adquirido en tan poco tiempo, los índices de crecimiento, sobre todo del PIB, pues hayan perdido los 2 dígitos, eso ya por supuesto, y que alcancen unos niveles pues mínimos históricos, y probablemente el siguiente dato que aparezca también sea mínimo, y el siguiente, hasta que alcance unos niveles de crecimiento a la par de sus países semejantes, como son Japón, como son el conjunto de la Unión Europea y, por supuesto, como es China.
¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que tenemos sobre la mesa es un planteamiento de máximos históricos en la renta variable en una coyuntura internacional de debilidad económica en todos los sectores y si encima tenemos, bueno, pues una política por parte de los bancos centrales que alientan a que este caldo de cultivo cada vez se incremente hasta que acabe reventando, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? No quiero ser tampoco muy alarmista porque, lógicamente, todo esto que yo os estoy comentando, pues todos los grandes dirigentes lo saben y probablemente tomen medidas al respecto, pero lo que está claro es que hay un excedente de demanda, hay un excedente de deuda soberana en los mercados, ¿vale? Que no hace más que refinanciarse a sí misma, incrementando la bola cada vez y de manera exponencial. Y aquí lo estamos viendo, sobre todo el punto más clave, donde lo podemos observar, es cómo ha crecido en precio la deuda americana según han ido bajando los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Esto es mucho más evidente. De hecho, este gráfico similar, que es una progresiva bajada de tipos de interés, se parece en un plazo temporal mucho más largo a lo que hizo el Banco Central Europeo desde el principio de la crisis soberana. Mientras que aquí, para que lo podamos ver, vamos a eliminar esta. Mientras lo que está haciendo ahora la Reserva Federal es un movimiento muy similar y en un plazo de tiempo mucho más corto a lo que hizo el Banco Central Europeo desde los inicios del final de la Reserva Federal. Aquí podemos ver un poquito las similitudes porque aquí lo que ha habido fue, después de poner los tipos cero, que hubo una gran subida, lógicamente, de la renta fija, las paulatinas subidas de tipos de interés pues han permitido, lógicamente, correcciones, pero el neto final sigue alcanzando máximos que, bueno, pues son complicados de gestionar. Y el caso más flagrante es, sobre todo, el de la Unión Europea, porque el Banco Central Europeo ha hecho que dependamos sí o sí de este tipo de medidas monetarias, ya tanto por niveles de emisiones de deuda, sobre todo por las inyecciones de liquidez que ha hecho vía quantitative easing y sobre todo por las paulatinas bajadas de tipos de interés, y es lo que está haciendo ahora la Reserva Federal en un plazo de tiempo un poquito más corto, ¿no? Entonces, ni siquiera para que nos hagamos una idea y un poco a colación de una pregunta que habéis formulado, el tema de las tropas americanas cruzando la frontera de Irak. El tema del precio del petróleo, ahora mismo ha habido un incremento tremendamente grande de los inventarios, tanto por el dato de la PWIC como por los otros segmentos, y lo que está haciendo es que el precio del crudo pues baje, lógicamente. De hecho, como podemos ver ahora mismo, el precio de la cotización, perdón, este no es, aquí está, disculpad, ha entrado en un cierto rango lateral que ya venía arrastrando desde antes de que hubiera el ataque con drones supuestamente por parte de Siria a los tanques de Saudi Aramco, de Arabia Saudí, está en unos rangos de cotización estables entre los 61 dólares por barril y los mínimos de prácticamente 55. Entonces, dentro de este rango, el precio de cotización del barril está dentro de lo normal. De hecho, prácticamente tardó 15 días, ni eso, una semana y media, en recuperar los precios de cotización previos al ataque de las refinerías, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que tenemos que prestar atención es y tratar con cuidado, sobre todo aquellos que soléis posicionaros de manera corta, con un plazo de tiempo importante en los índices, ¿vale? Tener en cuenta que a lo que menos le interesa ahora mismo a la economía internacional, tanto en Estados Unidos con sus índices como en Europa con los suyos, es a que haya fuertes caídas, ¿de acuerdo? Entonces, tener muchísimo cuidado porque si sigue habiendo estas subidas que lógicamente en algunos casos, o siendo un poquito reflexivos, no tienen tanto sentido que haya subidas en estas cotizaciones, pues os vayan a salir los margin call, ¿vale? Yo os recomiendo que en este tipo de noticias que suelen haber fuertes correcciones, operéis en plazos de tiempo muy cortos, porque posicionaros también en swing puede llevar sus riesgos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado
a la hora de operar con los índices. Eso no quiere decir que su operativa sea difícil, porque afortunadamente los índices en términos técnicos son muy fáciles de gestionar. ¿Vale? De hecho, como podemos ver, cuando hay correcciones en la renta variable, en el corto plazo hay correcciones en el precio de la renta fija y las grandes subidas conllevan una bajada de la cotización o una pérdida de interés en la renta fija, y cuando hay subidas normalmente hay mantenimiento, ¿vale? Cierta lateralidad. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahora mismo en la coyuntura actual, ¿de acuerdo? Muy bien, en principio esto era un poquito lo que quería comentar. Estamos en una, resumiendo, ¿de acuerdo? Estamos en una coyuntura donde los resultados empresariales saltan muchísimos profit warning por el tema de la guerra comercial. Hay muchísimas correcciones a la baja de los PMIs manufactureros de las principales potencias mundiales. Los países principalmente comerciales y con una balanza comercial tremendamente sólida está viendo cómo se van deteriorando. Y lógicamente pues eso implica una pérdida de interés por el negocio internacional, es decir, desaceleración de la economía, pérdida de poder adquisitivo, menor poder de las empresas para poder realizar operaciones comerciales. Cada vez necesitamos de más apoyo por parte de los estados y de los bancos centrales para soportar las situaciones coyunturales de la economía global. Básicamente ahora mismo nos encontramos en una política general de bajadas de tipos de interés. Y bueno, prestar muchísima atención porque cada noticia que sale a día de hoy pues vale su valor en oro en nuestras inversiones, ¿no? De hecho, incluso viendo el valor refugio, por terminar y hacer el comentario, en el caso del oro, ha entrado después de hacer dos correcciones del mismo movimiento, ha entrado ya en un movimiento lateral, si vamos por Fibonacci, perdón, por Ichimoku, en una lateralidad con resistencia clave en los $1.500 por onza. De hecho, si nos vamos a un gráfico semanal con el mismo dibujo que tiene el resto de gráficos que hemos visto, después de haber tocado haber tocado un nuevo máximo, nos esperan correcciones, pero sobre todo lateralidad. De hecho, al estar cotizando por debajo de las dos, por debajo de la primera media de menor sensibilidad, con la otra de un poquito menos de sensibilidad, más todavía, pues bueno, en un sesgo lateral donde las referencias son los $1.500 por onza. Y también, comentario, un poquito para que tengáis el detalle, se ha devaluado tanto el dólar que el precio real del oro no debería ser, o el precio de negociación del oro no físico, sino el oro que tenemos ahora mismo en pantalla, debería superar ya los $2.500 por onza, para que nos hagamos una idea que realmente la sensibilidad del oro a los movimientos de los bancos centrales, sobre todo el de la Reserva Federal, dado que cotiza en dólares, no está siendo todo el que debería. Lógicamente, el oro también es un metal precioso escaso, muy escaso, y que poquitas entidades lo tienen como valor refugio para cubrir el valor de determinadas emisiones. Muy bien, por mi parte nada más. Recordaros para mañana que tenéis el morning meeting conmigo a las 9:30 y que mañana por la tarde, a esta misma hora, a las 5, tendréis el comentario, el seminario de Miguel Momovela sobre Estados Unidos. Irá un poquito probablemente a colación de lo que acabo de comentaros hoy en el seminario, pero sobre todo que os servirá para prestar atención y estar más actualizados respecto a la situación de la economía a día de hoy. Por mi parte nada más, agradeceros muchísimo vuestra asistencia, espero veros en próximos seminarios, desearos lógicamente muchísima suerte en vuestras inversiones, que lo hagáis muy, muy bien y bueno, pues prestéis mucha atención a la coyuntura macroeconómica y a la política, sobre todo, que es lo que más está moviendo realmente los mercados, no tanto los resultados empresariales. Y nos vemos en próximos seminarios. Un saludo, Darío García, muy buenas tardes para todos, hasta luego.